de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24. Así que, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:20. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Juan 15:8. Damos inicio a esta charla, la cual el Señor me permite titularla como herramienta para fortalecer nuestro espíritu. Una herramienta, una de las muchas que hay. Recordemos que la herramienta más eficaz es la palabra, ¿cierto? Otra de las herramientas que vimos la charla pasada, el domingo pasado, que lo compartió el pastor, fue la oración, ¿cierto? Y hoy vamos a mirar otra de las herramientas, y hay muchas más, y esta herramienta trata del ayuno. Y por eso quiero que vayamos a Mateo capítulo 6, a partir del versículo 16, y vamos a leer desde el 16 hasta el 18. En la versión Palabra de Dios para Todos, dice la palabra de Dios en el versículo 16: cuando ayunen, no pongan cara de tristeza, como los hipócritas, que ponen caras afligidas para que la gente vea que están ayunando. Les digo la verdad, ellos ya han recibido su recompensa. 17. Pero tú, cuando ayunes, arréglate bien y lávate la cara, para que así no se den de cuenta de que estás ayunando. Así recibirás recompensa de tu Padre, porque Él ve todo lo que se hace en secreto. Estos dos versículos, o tres versículos, literalmente nos muestran cuál es la dirección que Jesucristo en su momento quería compartir con respecto al ayuno. Y está dentro de las enseñanzas del reino de Dios. Cómo Dios nos mostraba desde la ley hasta los tiempos que hemos visto con estas enseñanzas del reino, que Dios no vino a través de Jesús a quebrantar nada de lo que Él ya había estipulado. Y algo que ya estaba estipulado también es el ayuno. Es algo que literalmente no vino a quebrantarlo, sino vino a darle la verdadera dirección. Y por eso quiero que solamente analicemos una parte que dice Romanos, allá en el capítulo 8, donde dice que orar como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, ¿qué dice? ¿Nos ayuda en qué? En nuestra debilidad. Ahí. Y por eso es que es necesario ayunar. Vuelvo y repito. Orar como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu Santo, que es el consolador, que es la promesa de Dios, que es las arras de nuestras vidas, para nuestras vidas en este tiempo, ¿qué dice? Nos ayuda en nuestra debilidad. Así que ayunar para muchos puede ser algo cotidiano, ¿cierto? Para muchos puede ser algo normal, pero hay que mirar la verdadera dirección del ayuno. Entonces, ayunar es algo para muchos cotidiano, y sobre todo que en el pueblo hebreo, para celebrar ciertas fiestas o recordar o conmemorar ciertas fiestas o días especiales, se estableció el ayuno como parte de ese recordatorio, y estaba escrito ¿en dónde? Allá en la Torá, ¿cierto? Entonces Jesús, óigase bien, Jesús resalta
en sus enseñanzas del reino el ayuno, no como un mandato, sino como una herramienta en el creyente. Es una herramienta, no es un mandato. Aunque estaba establecido en la Torá, allá en la ley, pero vamos a mirar qué era lo que Dios, a través de Jesús, quería mostrar, quería darnos esa dirección. Entonces, el ayuno, ayunar o el ayuno es abstenerse de comer voluntariamente. O sea, no es de que te obligan, sino que es voluntario, ¿cierto? El ayuno es algo muy voluntario y es abstenerse de comer, dejar de alimentarse de algo, óigase bien, por un tiempo determinado para obtener un beneficio. Literalmente, el ayuno al día de hoy, podemos hablar de tres. Hoy voy a hablar de tres tipos de ayuno, pero me voy a detener en el último. El primer tipo de ayuno es en cuanto a la salud, o sea, ayuno por salud, ¿cierto? Ese ayuno por salud se realiza bajo supervisión médica y con fines de mejorar la calidad de vida o para procedimientos quirúrgicos o exámenes, ¿cierto? Ese ayuno literalmente también podemos aquí meterlo como parte de un estilo de vida. Un ejemplo, que ya usted no come pan, pero entonces se alimenta de otra cosa, se abstiene de algo y lo reemplaza con algo, para que vayamos cogiendo el hilo de qué es lo que Dios quiere mostrarnos. Por eso vuelvo y repito, el ayuno es abstenerse de algo, en este caso de comida, ¿cierto? Una comida específica o la comida en general. ¿Por qué? Porque si es un ayuno por salud, es porque van a realizar un procedimiento quirúrgico o simplemente es porque quiere mejorar su estilo de vida, su calidad de vida. Entonces, ahí es donde ya pasamos a mirar el ayuno bajo religiosidad o ayuno por religiosidad. Y ese ayuno por religiosidad es establecido por hombres por medio de creencias y normas para alcanzar o lograr algo supuestamente divino, y es por un tiempo o para un tiempo o una situación social. Ese es el ayuno por religiosidad. Y creo que aquí muchos, si no es que todos, ayunamos por religiosidad. Así como quizás ayunamos por salud, también aquí pensamos que estamos agradando a Dios cuando ayunamos por religiosidad. Y aquí es donde ya el Señor mete su mano poderosa. Es cuando Jesús empieza a decir allí en Mateo 6:16, dice, cuando ayunen, ¿qué dice? No pongan cara de tristeza como los hipócritas. Óigase bien, que ponen caras afligidas para que la gente vea que están. Entonces ese es un ayuno por religiosidad. ¿Por qué? Porque estaba encerrado bajo una creencia, bajo una norma, bajo unos preceptos meramente humanos. ¿Para qué? Para que la gente diga, oh, qué hombre tan espiritual, oh, qué hombre está metido con el Señor. No. Y por eso allá en el 17 dice, pero tú cuando ayunes, arréglate bien y lávate la cara, perfúmate, báñate, no te eches ceniza, porque esa era una costumbre de aquellas personas en el pueblo judío especialmente, para decir que estaban ayunando. Se llenaban de ceniza y decían que estaban humillando
se estaban humillando ante Dios. Pero ¿cómo estaba su corazón? ¿Cómo estaba su mente? Su mente no se estaba doblegando ante Dios, pero quizás su cuerpo lo estaba quebrantando. Y el ayuno, ahorita lo vamos a mirar, no era tanto para ello. Ahora, aquí es donde vamos a mirar el ayuno por espiritualidad, porque es para fortalecer el espíritu. Entonces, recordemos, el ayuno por salud o salubridad es para un estilo de vida, para un procedimiento bajo supervisión médica. El ayuno por religiosidad es por las creencias, por las normas que han establecido los hombres dentro de las mismas denominaciones, dentro de las mismas religiones que hay en el mundo. Hoy en día ayuna los católicos, los pentecostales, hasta los satánicos ayunan, ¿cierto? Pero vamos hoy a hablar el ayuno por espiritualidad para Dios, para Dios. Y ese ayuno es personal. ¿Es un ayuno personal o comunitario? Óigase bien, cuando se ponen dos de acuerdo, 3 o 5 o una congregación, ¿es personal o comunitario? Es solo con un propósito. ¿Y cuál? Que el reino de Dios se establezca. El domingo mirábamos cómo la oración invita primero no a pedir, sino a humillarse, a darle ¿qué? La gloria a Dios, a exaltarlo, a decirle: Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, exaltarlo, elogiarlo. Pues el ayuno es que yo mengüe para que Él crezca. Bien, entonces, ¿quién estableció el ayuno en la tierra y con qué propósito? Bíblicamente, vamos a mirarlo. Y está allí en el libro de Levíticos, vamos a mirarlo, capítulo 16. Vamos a leer a partir del versículo 29, vamos a leerlo hasta el 31. Este será una ley permanente para ustedes, tanto para los israelitas como para los inmigrantes. El décimo día del séptimo mes, ustedes se dedicarán a ayunar y no harán ningún trabajo. Ese día el sacerdote los purificará para limpiarlos de todos sus pecados. Así que estarán puros ante el Señor. Y 31. Es una ley permanente que este sea un día de descanso para ustedes, muy importante, dedicado ¿a qué? Al ayuno. Entonces vemos acá la importancia de sacar un tiempo específico para poder ayunar. Porque se puede hacer quizás hoy en día de que usted por su trabajo, por su tiempo, le toque ayunar en su trabajo, en sus labores diarias, porque es constante, qué sé yo. Pero aquí vemos cómo Dios determina que debemos apartarnos, debemos sacar un tiempo para Él, un día específico para eso, ¿cierto? Vuelvo y lo leo allá en el versículo 31. Es una ley permanente que este sea un día de descanso, sea un día de descanso. ¿Por qué? Porque se dedica ¿a qué? A fortalecerse, a estar en la presencia de Dios, a estar en intimidad con Dios. Entonces, aquí Moisés establece ya una norma, pero con un firme propósito, y es que con un corazón dispuesto, con una mente dispuesta. ¿Para qué? Para recibir ese perdón de Dios. El verdadero ayuno no es como nos lo han enseñado al día de hoy. Y ahorita lo vamos a mirar. Porque hoy en día se ayuna por cualquier cosa y para cualquier cosa. Se ayuna por cualquier cosa y para lo que sea. Y el propósito de Dios con el ayuno, como lo decía en el título, es fortalecer nuestro espíritu. Fortalecernos en el espíritu, no fortalecernos en la carne. Y
Por eso yo quiero que vayamos por un momento a Joel. Allí en Joel capítulo 2, versículo 12 al 14. Dice Joel 2:12, dice: el Señor llama a su pueblo, vengan ahora y cambien su vida y regresen a mí de todo corazón. ¿Háganlo con qué? Con ayuno, llanto y lamentos. En lugar de rasgarse en las vestiduras, rasguen su corazón, cambien su vida, vuélvanse al Señor su Dios, compasivo y misericordioso, que Dios no se enoja con facilidad, que está lleno de fiel amor y dispuesto a dar indulto. Y el 14 dice: ¿quién sabe? Tal vez Dios reflexione, cambie su decisión de castigarlos y los bendiga con cereales y vino para que puedan ofrecer ofrendas. Entonces el ayuno literalmente no es por las cosechas al tiempo de hoy para que haya alimento en la casa o haya dinero para poder ir a comprar o hacer mercado o pagar deudas. No, el ayuno es para que Dios tenga misericordia y me perdone y abra mi entendimiento, aceptando yo ese perdón, y que la vida continúe, y así podré ver el favor de Dios. ¿Cómo? Él me abre puertas. No es de que voy a ayunar para que de lo alto caiga un canasto lleno de mercado. Voy a ayunar para que las finanzas se mejoren. No, el ayuno no es para eso. Es consecuencia que llega a eso. O sea, el ayuno, cuando yo ayuno, como consecuencia encuentro ese favor de Dios y voy a recibir esa recompensa. Pero yo no debo ayunar por un carro. Yo no debo ayunar ni siquiera por mi salud. O sea, hablemoslo de que yo estoy enfermo, entonces voy a ayunar para que Dios me sane. Porque recordemos que hay 3 tipos de ayuno. Hoy hay más, pero hoy solo toco esos 3. El ayuno por salubridad, que es supervisado por un médico con unos fines y con unos objetivos específicos. Ayuno por religiosidad, que es el que Jesús quería decir y aboler. Y el que estamos hablando, el ayuno espiritual, el ayuno para el Señor. Y es de la comida también, ¿cierto? Abstenernos de comida. Y por eso aquí en Joel podemos ver que el Señor es el que nos incita, nos invita. Yo no puedo hacer algo si Él no lo pone en mí. Eso tiene que tenerlo usted en claro. Usted no puede decir: es que yo ayuné, y porque yo ayuné, porque yo tomé la decisión de ayunar, sencillamente Dios me dio esto. Dios. No. Es Dios quien coloca el querer como el hacer. Y coloca en nosotros ese llamado. ¿Para qué? Para que nos dobleguemos ante Él. Y ahorita lo vamos a mirar muy claramente. ¿Por qué es necesario ayunar? Y debe ser un hábito dentro de los creyentes, dentro de los hombres que tenemos fe. Entonces, el ayuno religioso solo va a satisfacer y a fortalecer el viejo hombre. O sea, el ego, el fanatismo. Solo va a alimentar la envidia. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a mirar Lucas capítulo 18, voy a leerlo desde el 9 en adelante, vamos a leerlo hasta el versículo 14. El ayuno religioso, miren el ayuno religioso. Había unos que creían que siempre hacían el bien. Estaban tan seguros de sí mismos que menospreciaban a los demás. Jesús contó esta historia para ellos. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era un fariseo y el otro era un cobrador de impuestos. El fariseo se puso de pie aparte de los demás y empezó a orar. ¿Quién? El religioso, el fariseo.
oh Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás, no soy como los ladrones, los injustos y los que cometen el pecado de adulterio. Te doy gracias porque tampoco soy como este cobrador de impuestos. 12. ¿Qué dice? Ayuno 2 veces a la semana. Doy la 10ª parte de todo lo que gano. 13. El cobrador de impuestos estaba de pie a cierta distancia. Cuando oró, ni siquiera levantó la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho para mostrar que estaba arrepentido. Y dijo, oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. 14. Les digo que cuando este hombre terminó de orar, aquí habla Jesús, les digo que cuando este hombre terminó de orar, se fue a su casa siendo aceptado por Dios. En cambio, Dios no aceptó al fariseo, que se creía mejor que los demás. El que se cree mucho será humillado, pero el que se humilla recibirá honor, dice la palabra aquí. Vemos entonces que el ayuno religioso alimenta la carne, alimenta la hipocresía, alimenta la vanidad, lo vano, lo vacío que tiene el hombre. El ayuno religioso. Pero el ayuno con propósito de espíritu, el ayuno de reino, no es para ello. No es para ello. Entonces, no se ayuna para ser o creerse mejor que los demás. Uno no ayuna para eso. Uno no ayuna porque, ay, es que yo soy buena gente. Es que yo sí no peco y por eso yo ayuno. No, no, no. Se ayuna para ser humilde y sencillo, sincero a Dios y con los demás. Para eso es el ayuno. Entonces, yo ayuno no porque me place, porque es que yo quiero, sino porque Dios primero coloca el ¿qué? El querer. Entonces, podríamos estar diciendo que el ayuno para Dios, Él mismo es el que lo coloca en nosotros y nosotros de lo que Él nos da, ¿qué? Damos. Él no pide algo sin antes no nos ha dado. Por algo la misma palabra, sean santos porque Dios es santo. O sea, ya Él colocó en nosotros esa santidad. Ya la colocó. Entonces nosotros simplemente es creer. Hay algo que hemos compartido con el pastor Martín y que me ha tocado mucho el corazón, mucho la mente, y es que usted y yo, sí señor, usted que está ya de pronto pasando por esas dificultades, por esas necesidades, o aún inclusive está pecando, usted que me está viendo por esas redes y los que estamos hoy aquí, estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo. Estamos ahí. Y no es que vamos a estar, no, estamos. Y si estamos es porque Él lo que nos da, lo que coloca en nosotros, lo podemos llevar, lo podemos sobrellevar, lo podemos hacer, podemos cumplir la ley, podemos obedecer su palabra. ¿Ve? Entonces aquí el ayuno es eso similar. Yo no puedo hacer algo si no lo tengo. Yo no puedo dar si yo no puedo, si yo no tengo. Pero Dios en nosotros, por eso es Emmanuel, Dios en nosotros, ha puesto todo eso. Ha puesto el reino de Dios. Y por eso se oraba el domingo. Venga tu reino y hágase tu voluntad. O sea, que se establezca ya en mí. ¿Por qué? Porque ya están los cielos hechos. Ahora que se haga aquí, que se haga en mi mente, que se haga en mi vida, que se haga realidad. Entonces, aquí es donde analizamos uno de los textos, bases y claves del ayuno. Vamos a Isaías, por favor. Allí en el capítulo 58, grita fuerte, sin refrenarte. Levanta tu voz como una trompeta. Dile a mi pueblo, ¿cuál es su rebeldía a la familia de Jacob? ¿Cuál es su pecado? Día a día viene a adorarme y pretenden que quieren conocer
mi voluntad, como si fuera una nación que hubiera hecho lo correcto y nunca hubieran abandonado la ley de Dios. Me piden decisiones justas y están ansiosos de acercarse a mí. Pero mire lo que empieza a decir aquí la palabra. ¿Para qué ayunamos? Si no lo ves, aquí habla el pueblo, llamémoslo así, pero está hablando el profeta. ¿Para qué nos humillamos si no lo notas? Y dice, ustedes hacen lo que les gusta hacer en su día de ayuno. O sea, no están ayunando para Dios, están ayunando para la religiosidad. Vuelvo y repito ese 3. ¿Para qué ayunamos si no lo ves? ¿Para qué nos humillamos si no lo notas? Ustedes hacen lo que les gusta hacer en su día de ayuno. Explotan a todos sus trabajadores. Lea conmigo ese capítulo 4. El ayuno de ustedes consiste en discutir y pelear, en golpearse unos a otros con puños perversos. No es ese tipo de ayuno el que les servirá para hacerse oír en los cielos. 5. Es que ¿acaso ese es el ayuno que yo elegí? ¿Un día para afligirse uno mismo? ¿O inclinarse con la cabeza agachada como con un junco? ¿Acostarse con ropas ásperas y en ceniza? ¿A eso es lo que ustedes llaman disque día de ayuno? ¿Y que le agrada al Señor? Ay, ay, ay. ¿Y qué dice? ¿No es más bien el ayuno que yo prefiero? Quitar es las cadenas de injusticia, desatar las cuerdas del yugo, dejar libre al oprimido, romper todo yugo. No es compartir tu alimento con el que tiene hambre y darle hospedaje en tu casa al pobre que no tiene dónde vivir. No es darle de vestir al desnudo y dejar de esconderse de tus familiares. Wow. Dese de cuenta, voy a volver a leer el 7. No es compartir tu alimento con el que tiene hambre y darle hospedaje en tu casa al pobre que no tiene dónde vivir. Está preguntando acá el Señor. El ayuno, a ver, ¿y qué más? No es darle de vestir al desnudo y dejar de esconderse de sus familiares. O sea, no le huya a los problemas. El ayuno no es para huir de los problemas. Entonces tu luz, versículo 8, brillará como el amanecer y tus heridas sanarán pronto. Tu honestidad irá delante de ti y la gloria del Señor te seguirá. Así tú llamarás, ¿y qué dice? ¿Y el Señor qué? Responderá. Gritarás pidiendo ayuda y el Señor dirá, aquí estoy. Si quitas de ti la opresión, el dedo acusador y las palabras perversas, si compartes tu alimento con el que tiene hambre y satisface la necesidad del oprimido, entonces tu luz, que dice, brillará como el amanecer, tus sombras serán como la luz del mediodía. El Señor te guiará permanentemente, dará satisfacción a tus necesidades. Cuando estés en tierra reseca, y fortalecerás tus huesos, serás como un jardín, como manantial de agua que nunca se seca. ¡Wow! ¿Y qué dice el 12? Reconstruirá las ruinas antiguas, edificará sobre los cimientos antiguos, te llamarán reconstructor de murallas destrozadas y restaurador de calles habitadas. No te apartes del día de descanso, ni hagas negocio en mi día santo. Llama al día de descanso día de alegría. ¿Cómo es ese día de descanso? ¿Día de qué? De alegría. Día del Santo Dios y día de respeto. Respeta el día de descanso. En ese día no viajes, no trabajes, no digas tonterías. Si así obedeces, entonces encontrarás alegría en el Señor, y yo haré que cabalgues sobre las cumbres de la tierra. Haré que disfrutes del país que le di a tus antepasados, Jacob. El Señor lo ha decidido así. Entonces recordemos que el ayuno aquí nos da una claridad. Primero, o sea,
Vamos a mirarlo rápidamente así, por encimita. Primero, que es reconocer el propósito del ayuno. El propósito del ayuno es reconocer y aceptar mi error. Ese es el propósito. Reconocer y aceptar mis errores, mi error. Y eso lo podemos ver ahí en el versículo 4 de ese Isaías. Dice, el ayuno de ustedes consiste en discutir. O sea, mi ayuno con el Señor ya no es para discutir, para pelear. No es para golpear a los demás. No es para hablar palabras perversas. Ese no es el tipo de ayuno para ser escuchado en los cielos. Entonces, es reconocer que yo soy que yo mantengo en el hombre viejo, que yo estoy fortalecido es en el hombre viejo. Entonces, en el versículo 4 podemos ver que es reconocer quién soy y en dónde estoy. El propósito del ayuno es aceptar el perdón de Dios, y eso lo vemos allá en el versículo 6. Dice, no es más bien el ayuno que yo prefiero o quitar las cadenas de injusticia, desatar las cuerdas del yugo, dejar libre al oprimido y romper todo yugo. O sea, Dios prefiere quitar esas cadenas. Entonces, es aceptar ¿qué? El perdón de Dios y perdonar. Entonces, yo cuando entro en ayuno es para que Dios me dé fortaleza para ir y pedir perdón. Vuelvo y repito, primero, reconocer y aceptar mis errores, doblegarme, humillarme, y si tengo la razón, con más veras me humillo. Y en el segundo, aceptar el perdón, que es lo que estábamos mirando del versículo 6. Aceptar el perdón de Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo acepto el perdón de Dios, las cadenas se rompen, el yugo se quebranta. Para eso es el ayuno, para aceptar el perdón de Dios. Y lo miramos allá en Levíticos. Y como tercer punto, el propósito del ayuno es tener un corazón sensible a la voz de Dios. Y eso lo miramos allá en el versículo 7. Un corazón sensible a la voz de Dios. ¿Para qué? Para obedecerlo. Y ahí dice, no es compartir tu alimento con el que tiene hambre, darle hospedaje en tu casa al pobre que no tiene dónde vivir, no es dar vestido al desnudo, dejar de esconderte de tus familiares. O sea, no es huirle a los problemas, es ser un hijo de Dios. ¿Cómo? Obedeciendo su voz. Entonces, en tercer punto, tener un corazón sensible a la voz de Dios. Para eso es el ayuno. Pero hoy en día se ayuna, dice que para que la nevera se arregle. Estoy ayunando para que el presidente del otro año sea X. Estoy ayunando para que el alcalde No, yo ayuno. ¿Para qué? Para que yo me fortalezca en el espíritu. Y aquí lo estamos mirando. Ahora, la dirección del ayuno, primero, es ser guiados por Dios, por medio del Espíritu Santo, a través de su palabra. Allá está en el versículo 11. Dice, el Señor te guiará permanentemente, dará satisfacción a tus necesidades. Cuando estés en tierras resecas, y fortalecerá tus huesos, serás como un jardín, como un manantial de agua que nunca se seca. ¿Y quién es el que calma nuestra sed? Su palabra. ¿Y quién nos la da? Jesús. Y nos la enseña el Espíritu Santo. Entonces, la dirección del ayuno es ser guiados por Dios por medio del Espíritu Santo. Segundo, convencidos para restaurar vidas. Esa es la dirección. No por ayunar porque sí. Porque una cosa es aguantar hambre. Y muchos están en huelga de hambre. Y a eso le llaman dizque ayuno espiritual. Y ahorita lo vamos a mirar, que Dios no se deja doblegar su mano. Él no se doblega a su carácter para complacerte porque usted está aguantando hambre o porque ya está flaco, está raquítico, tiene una úlcera. No, no, no. Y póngale cuidado. Entonces, primero, ser guiados por Dios por medio del Espíritu Santo.
Segundo, convencidos para restaurar vidas, y esto está ahí en el versículo 12. Dice, reconstruirá las ruinas antiguas, edificará sobre todos los cimientos antiguos, te llamarán reconstructor de murallas destrozadas y restaurador de calles habitadas. Para eso nos llama el Señor, por eso es necesario ayunar. El ayuno no es para más, no es para, vuelvo y soy reiterativo, porque yo sé que muchos que nos están viendo y les está llegando el mensaje y que de pronto una mala enseñanza, como lo fue Lucifer a Eva, quizás a ti te han dado una mala enseñanza, una doctrina que no venía del Espíritu, sino una doctrina de demonios, donde te incitaron a ayunar por el perrito, por el gatico, por el televisor, por la casa. El ayuno no es para eso. El ayuno es para fortalecerme, para hacer la voluntad de Dios, para humillarme y aceptar mis errores y sobre todo reconocer que soy un pecador. Lo miramos ahorita allí en Lucas. El fariseo, yo ayuno 2 veces a la semana. ¿Y qué hacía el cobrador de impuestos? No podía ni siquiera mirar al cielo. El verdadero ayuno me lleva a reconocer quién soy. Ahora, en tercer punto de la dirección del ayuno es vivir conforme a la voluntad de Dios. Y eso lo vemos allá en el capítulo, en versículo 13 y versículo 14. Estamos en Isaías. Entonces, en el 13 dice, no te apartes del día de descanso, ni hagas negocios en mi día santo. Llama al día descanso día de alegría, día del santo Dios y día de respeto. Respeta el día de descanso. En ese día no viajes, no trabajes, no digas tonterías. Si así obedeces, entonces encontrarás ¿qué? Alegría en el Señor, y yo haré que cabalgues sobre cumbres de la tierra, haré que disfrutes del país que le di a tus antepasados, Jacob. El Señor lo ha decidido así. Entonces, la dirección correcta del ayuno es para vivir conforme a la voluntad de Dios. Y aquí es donde quizás muchos recordamos el ayuno de Moisés, ¿cierto? Eso está allá en el Éxodo. Vayamos un momento allá al Éxodo. Éxodo, capítulo 34. Vamos a leer a partir del versículo 28. Dice, Moisés se quedó ahí con el Señor durante 40 días y 40 noches, sin comer ni beber nada. Escribió en las tablas las palabras del pacto, que son los 10 mandamientos. 29. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí, llevaba consigo las 2 tablas. Moisés no se daba de cuenta de que por haber hablado con el Señor, la piel de su rostro, ¿cómo estaba? Brillando. Y 30. Cuando Aarón y todos los israelitas vieron que la piel de Moisés estaba brillando, les dio miedo acercarse. Entonces podemos mirar que cuando Moisés, allá en el antiguo pacto, ayuna, es para fortalecerse, para estar cara a cara ante Dios. Y tiene su lógica, porque si no comió nada, pues no va a tener deseos de ¿qué? De ir al baño. No va a ¿qué? A distraerse. En ese entonces no existía papel higiénico, no existían baños públicos donde las IES iban por una cañería, ¿no? Les tocaba ir en el monte, donde estaban, y con hojas o con agua. Pero en ese entonces Dios preparó a Moisés y le puso ese deseo y lo llevó a un lugar específico, lo apartó. ¿Y qué pasó con ese momento, con ese apartado, con ese tiempo de ayuno? ¿Enmudeció su rostro?
le dio gastritis, le dieron úlceras estomacales o su rostro resplandeció. Se preparó. O sea, se dispuso porque Dios ya había colocado eso en él. Y sobre todo, que recibe, porque aquí está recibiendo por segunda vez las tablas de la ley. Las primeras, él las quebrantó, porque vio al pueblo haciendo diabluras, llamémoslo así. Y él quebranta las tablas. Y aquí, en esta segunda oportunidad, sube, pero ya no baja igual. Es lo mismo cuando usted entra a la presencia de Dios a ayunar, no por religiosidad, sino por dirección del Espíritu y para el Espíritu, pues su rostro no se va a enmudecer. En pocas palabras, su carácter no va a ser explosivo, porque cuando se ayuna en la carne, o sea, en la religiosidad, usted medio lo miran y ya explota. Ay, no me molesten. ¿Por qué? Porque no está dispuesto para el Señor, lo estás haciendo en tus fuerzas. Entonces, tu ayuno no es más que una religiosidad donde tú crees que estás agradando a Dios, ¿no? Y aquí vemos que el rostro de Moisés resplandece y sobre todo recibe la ley por segunda vez, recibe la ley. Ahora, Jesús, vayamos a mirar allí, cuando Jesús ayuna, miremos en el Nuevo Pacto, allí en Mateo capítulo 4, versículo 1. Mire lo que pasa. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Jesús no comió nada. ¿Durante cuánto? 40 días y 40 noches. Y tenía mucha hambre. Mire lo que pasa acá. Jesús sube también a un lugar específico, o se apartó, en este caso, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Y en ese tiempo, ¿qué cree que estaba recibiendo Dios? Conectemos con Moisés. ¿Qué estaba recibiendo? El cumplimiento de la ley, la dirección de la ley. Por eso estamos hablando de el reino de Dios, que es Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6 y Mateo capítulo 7. Entonces, Jesús en su momento, óigase bien, se afirmó y consolidó su ministerio. Se afirmó ¿en dónde? En el Espíritu. Se afirmó, se fortaleció. Pues para eso es el ayuno. Él no ayunó para que las cosas le salieran bien. Tan pronto terminó de ayunar, ¿quién vino? Ahí lo seguimos, si lo seguimos leyendo, Mateo capítulo 4 en adelante, dice que vino ¿quién? El tentador. ¿Vino quién? Satanás. Entonces, él no ayunó para que las cosas salieran bien. El ayuno es para hacer la voluntad de Dios, fortalecerse en el hombre interior, porque él sabía que en el exterior él de pronto iba a flaquear, pero a pesar de todo y eso, el Señor lo fortaleció también físicamente, porque si no, él se hubiera desmayado. Pero a mí lo que me impacta es que después de terminar el ayuno, él sintió hambre. Él no salió con su rostro resplandeciendo, pero él sí salió con el espíritu avivado, con el espíritu resplandeciente, y es el Espíritu de Dios. ¿Qué diferencia? ¿Ve? Entonces, Jesús, por eso nos da con claridad cuándo y cómo y por qué ayunar. Óigase bien, ¿cuándo, cómo y por qué ayunar? Y vamos a mirarlo. Mateo capítulo 9, por favor.
Vamos a leerlo a partir del versículo 14. Mateo capítulo 9 dice: entonces los seguidores de Juan el Bautista vinieron y le preguntaron a Jesús: nosotros y los fariseos ayunamos casi siempre, pero tus seguidores nunca lo hacen. ¿Por qué? 15. Jesús les contestó: cuando hay una boda, los amigos del novio no están tristes mientras él está con ellos, pero llegará el día en que el novio tenga que irse, entonces ayunarán. Nadie, mire lo que dice el versículo 16, nadie arregla un vestido viejo con un retazo de tela nueva, porque la tela nueva se encoge y rasga el vestido viejo, entonces se romperá más. Ni tampoco echa vino nuevo en cueros viejos, porque así los cueros se revientan y el vino se derrama y los cueros se dañan. Más bien, se echa el vino nuevo en cueros nuevos, así ambos se conservan. Hasta ahí, mirando ese, podemos empezar a mirar cuándo, cómo y por qué. ¿Cuándo? ¿Cuándo se debe ayunar? Cuando mi carne me domina. Yo debo ayunar cuando mi carne está saltando, cuando ya mi carne me dice vamos a pecar. Ahí es donde yo tengo que decirle: Señor, tenga misericordia de mí. Y Dios va a decir: listos, pongo en ti que te apartes conmigo. Vas a dejar de consumir esto, o vas a dejar todo el alimento por un día, por 2 días o por 40 días. Pero es Él. Cuando clamo a Él, Él me responderá, me enseñará grandes cosas y ocultas que yo no conozco. ¿Y cómo lo hace? Cuando yo tengo un corazón dispuesto, cuando yo tengo una mente dispuesta. Y para disponer mi mente, yo tengo que darle tengo que sujetar mi carne a lo que la palabra de Dios dice, que es ayunar, orar. Ayunar y orar, y ahorita miramos algo, esa parte, ¿por qué? Entonces, ¿cuándo debo ayunar? Cuando mi carne me domina. Aquí él decía: nosotros los ¿qué? Dice que aquí los discípulos de Juan el Bautista vienen a Jesús y le dicen: nosotros ayunamos, los fariseos también, y sus discípulos no. Pero él les estaba diciendo: es que ellos están con el novio, o sea, yo soy el novio, yo soy el futuro esposo de la iglesia. Pero llegará un tiempo, ahí es el cuándo. Entonces, ¿cuándo? Cuando mi carne me domina. ¿Cómo? ¿Cómo se debe ayunar? Guiado por el Espíritu Santo. Eso tú no vas a coger y voy a ayunar a partir de hoy 40 días y 40 noches. Recuerde que lo miramos también en las enseñanzas que se han visto durante este tiempo. No le prometas a Dios cosas que tú no vas a cumplir. Ojo, no te comprometas. Entonces, que no sea yo hablando, sino que el Espíritu, a través de su Espíritu, tocando mi espíritu, le hable a Dios y que Él me dé las fuerzas para hacerlo. Entonces, ¿cómo debo ayunar? Guiado por el Espíritu. Guiado por el Espíritu. ¿Y cómo nos guía el Espíritu? A través de su palabra. Y hoy estamos viendo esta herramienta preciosa. Es de las muchas que hay. Por eso es herramienta para fortalecer el espíritu. Hay muchas, pero hoy tocamos este tema. Y ahora ya miramos el cuándo, cómo y entonces ¿por qué? ¿Por qué debo ayunar? Pues para vivir en el espíritu. Muchas veces se habla: hermano, es que estoy en el espíritu, pero como decía la misma palabra en estos días en el discipulado, ayer compartíamos el discipulado, que ya deberíamos ser maduros, no hay agarrados, celos, pleitos, divisiones. Pues el ayuno es para eso, para yo doblegar mi vida, mi carne, mis emociones, mi deseo, mi voluntad, y dejar que el Espíritu Santo me guíe.
Entonces, cuando usted no alimenta su carne, hablemoslo físicamente, su espíritu se fortalece, pero guiado por el espíritu. Vuelvo y repito, no es que ahorita, mañana voy a ayunar toda esta semana. ¿El espíritu te lo dijo? No. Primero estamos dando la información. Ahora que el espíritu te muestre ya la revelación que está dada en la palabra, cuándo, cómo y por qué. Así es sencillo. Yo simplemente estoy compartiendo una palabra que a grosso modo tiene mucho más tela para cortar, pero yo estoy simplemente ahí, unas podaditas por encima. Entonces, tiempos específicos registrados en la Biblia donde se ayunó para tener una respuesta de parte de Dios. Óigase bien, recibir una respuesta. Y eso lo podemos mirar allí en Daniel, por favor, pasemos rápidamente. Daniel capítulo 10, versículo 12. Daniel capítulo 10, versículo 12, dice, él dijo, ¿quién está hablando acá? En visiones le está hablando un ángel a Daniel. Y le dice, él dijo, el ángel, Daniel, no tengas miedo. Dios escuchó tu oración desde el primer día en que decidiste entender las cosas difíciles y humillarte con ayuno. Por eso estoy aquí. ¿Ve? Entonces, aquí el ayuno que estaba haciendo Daniel, que quedó registrado, era para poder entender con claridad la voluntad de Dios. Y eso usted y yo tenemos que también tenerlo en nuestras vidas, con claridad. Yo no ayuno por otra cosa que no sea para entender la voluntad de Dios. O sea, si hay cosas que yo no entiendo, pues yo me humillo. Y la manera de yo humillarme es decir, me aparto por un tiempo con el Señor, dejo el teléfono a un lado o el Facebook, lo que sea, y me aparto para ayunar. Me aparto para dejar de consumir eso que alimenta mi carne. Porque hoy en día podemos inclusive ayunar de redes sociales. Podemos ayunar de algo que siempre complace nuestra carne, pero que eso nos está apartando de la voluntad de Dios. Pero también se es necesario, óigase bien, ayunar de comida. Recuerde que ya no es cuestión de comida ni de bebida, pero cuando tú dejas de alimentar tu estómago, algo pasa aquí. Algo se empieza a mover acá. Cuando lo haces por el Espíritu, guiado por el Espíritu. Esto no es que un hombre te diga, ayunemos porque queremos ayunar para que el videobin se arregle, para que la nevera se arregle, ayunemos para que el vecino se vaya o para que la vecina se divorcie o para... No. Es para que yo me fortalezca en el Señor. Es para que yo entienda. Miramos acá en Daniel capítulo 10, versículo 12. Él se humilló en ayuno, en oración. Fue para entender la voluntad de Dios. Ahora miremos este es precioso. En Hechos capítulo 13, Hechos capítulo 13, mire lo que pasa allí en este ayuno. Hechos 13, versículo 1 al 3. Dice, los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía, ¿quiénes eran? Entonces, ¿cuántas personas eran? Bernabé, Simón, Lucio, Manaén, ¿cierto? Y Saulo. ¿Cuántos eran? 5. O sea, ahí nos podemos dar de cuenta que no es como al día de hoy, que la iglesia es del pastor o del evangelista, no. La iglesia de Antioquía tenía 5 directores, llamémoslo así. 5 gerentes acá en la tierra. Eran profetas y maestros de la iglesia. Eran profetas y maestros de la iglesia. Y podemos empezar a mirar con claridad ahí en el versículo 3.
ayunaron y oraron e impusieron las manos sobre Bernabé y Saulo y luego los despidieron. ¿Ah? ¿Qué dice ahí? Oraron, ¿para qué? Para algo ministerial, para pedir una dirección divina para poder realizar labores ministeriales. Ellos no ayunaron para nada más. Ellos no ayunaron para que Pepita, para que Pepito, no. Algo que era para Dios y era de parte de Dios. Y miremos otro acontecimiento allí. En Marcos, capítulo 9, vamos a analizar Marcos capítulo 9. Vamos a leer a partir del versículo 28. Este es el que voy a compartir en dos versiones. Y voy a exponerlo, que el Espíritu Santo me direccione a algo que Él puso en mi corazón, y así lo quiero compartir en esta noche. Dice el 28 en Palabra de Dios para Todos. Cuando Jesús salió de la casa y estaba solo, los seguidores le preguntaron: ¿por qué no pudimos expulsar a ese espíritu? Jesús les dijo: esa clase de demonios solo se pueden expulsar por medio de ¿qué? De la oración. Esto dice en Palabra de Dios para Todos. Y en otras versiones también. En Dios habla hoy dice lo mismo, que es el que está más apegado al original. Y aquí no dice ayuno. Ese último versículo, el 29, quiero que lo vuelva a analizar. Jesús les dijo: esa clase de demonios solo se pueden expulsar por medio de ¿qué? Ahí no dice ayuno. Pero si vamos a Reina Valera, que ahí es donde viene el postre de esta noche. Mire lo que dice Reina Valera, por favor, regáleme Reina Valera, el 29 nomás. Dice: y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. ¿Por qué colocaron acá ayuno? Pues sencillamente a mí el Espíritu Santo, hoy yo le decía: Señor, yo me quiero apegar a lo que tu palabra dice y a lo que tu palabra enseña. Y hoy veía muchas versiones, y en toda la mayoría de versiones que están apegadas al original no anuncia el ayuno. Solo Reina Valera y otras más. Y entonces ahí es donde yo le dije: Señor, ¿y aquí qué? ¿Cómo es? Porque entonces, ¿qué es lo que hemos alimentado en nuestra vida de espíritu? Pues sencillo, el ayuno no cambia a nadie, pero sí me ayuda a prepararme para poder fortalecer a alguien y fortalecerme yo mismo. Entonces, con respecto a esto, ¿por qué Reina Valera agregó la parte del ayuno? Pues simplemente para nosotros darle la interpretación correcta. Y si vamos al original, no dice ayuno. Mirándolo yo ahí, no dice ayuno, sino que dice oración. Pero cuando yo oro, pues cuando yo he estado en la presencia de Dios, cuando yo me he humillado delante de Dios. Entonces, yo no puedo ir a alguien en ayuno si está endemoniado, que ese es el error que hemos interpretado. Yo no puedo ir a una cárcel en ayuno. ¿Por qué? Porque me va a patear allí el mismo enemigo. Los olores, porque en una cárcel hay muchos olores, olores a marihuana, olores a bazuco, a todos estos estupefacientes, y aparte de los mismos olores de las personas. Entonces, si yo voy en ayuno, no era el lugar. Yo, cuando tengo que ir a la guerra, es porque yo ya me he entrenado. Y pues el ayuno es parte de ese entrenamiento. El ayuno es estar humillado delante de Dios para fortalecerme en la presencia de Dios. Y cuando ya estoy fuerte, ya estoy afirmado, ya estoy confirmado, salgo y enfrento la realidad. Moisés lo hizo y lo mirábamos. Jesús nos lo enseñó. Y así sucesivamente.
Entonces, por eso podemos darle correctamente la interpretación a la palabra. Esto no es simplemente, ay, entonces me voy a ir en ayuno a expulsar a un demonio. No, oración. En ese momento ya tú activas es la oración. Y ojalá sea esa oración escritural. Escrito está. ¿Por qué? Porque ya has pasado tiempo con el Señor, ya te has humillado, porque el ayunar es humillarme, es exaltar a Dios, es pedirle a Él dirección para que mi vida sea fortalecida para poder yo enfrentar una situación adversa o contraria, o aún inclusive que sea a favor, porque esas cosas cuando son a favor son de más cuidado, porque ahí es donde más uno se descuida. Uno piensa que el enemigo ahí no está trabajando. Y sí, Señor. Cuando las cosas están saliendo muy bien, ahí es donde toca estar más pegadito a Dios. Más pegadito al Señor. Pero no, buscamos el momento, me voy a ir a ayunar. ¿Por qué? Porque la situación está difícil, porque el país, porque la economía. No. Eso no es para eso. Tú ayunas es para humillarte. Y podemos poner este último ejemplo, lo que pasó con el pueblo de Nínive, enemigo paupérrimo de los hebreos, del pueblo de Dios. Dice que vino Jonás y Dios le dio una orden y le dijo, ve a Nínive, ¿cierto? Y estando allí en Nínive, él no quería ir porque Jonás sabía que Dios los perdonaba si les anunciaba qué debían hacer. Y no quería ir y por eso se escabulló. Ya sabemos la historia, se lo comió una ballena, duró 3 días, ¿cierto? Bueno, ya sabemos la historia. Pero a dónde voy es por qué el pueblo fue perdonado. Ellos no ayunaron para que tuvieran más casas, para que prosperara el gobernador, para que el rey de ese momento de Nínive fuera próspero, para que sus familias. No, oraron ¿para qué? Para humillarse delante de Dios, para pedir perdón, para fortalecerse en el espíritu. ¿Y qué pasó con ese pueblo? Dios los perdonó. Un pueblo enemigo de los israelitas. Y por eso Jonás dice que se fue todo rabioso y se puso debajo de una planta para que no le diera sol, y al otro día vino en ese momento un gusano y al otro día la planta ya no estaba y se puso triste y Dios lo confrontó y le dijo, ¿tú por qué te pones rabioso y hasta de mal genio? Si esa planta usted no la hizo crecer, ni siquiera era el dueño de eso. Pero es que cómo me iba a quitar. Bueno, yo tengo compasión. Ahí es donde vamos al Nuevo Testamento y dice, yo tengo misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Y Él tiene misericordia cuando un corazón, cuando una mente es sensible a la voz de Dios y le dice, Señor, póngame el querer como el hacer. Quiero humillarme. Y es cuando Dios coloca en ti ese deseo. Ve a mi aposento. Vamos a estar juntos. Y es cuando tú recibes para fortalecerse, aunque las cosas afuera no cambien. Dios sí te transforma. Bien, familia, hemos compartido esta palabra preciosa donde sencillamente el Señor nos hace una fuerte invitación. Y es que no ayunemos por ayunar. No hagamos las cosas por hacerlas. No le demos más placer a nuestra carne en nuestra religiosidad de ayunar porque sí. No, hay un propósito. Y el propósito más grande es para estar en intimidad con el Señor, para fortalecer nuestro espíritu. Por eso miramos el título de esta enseñanza, que vuelvo y la repito: herramienta para fortalecer nuestro espíritu, el ayuno. Así que, familia, espero que el Señor haya hablado a su mente, haya hablado a su corazón, y que su vida se incline, su mente se incline a pedir misericordia y sobre todo
que Dios ponga en usted el querer como el hacer, de hacer las cosas para Él y no para los hombres. Por eso también quiero despedirme diciendo que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por lo demás es que nos levantemos de madrugada y vayamos tarde a reposar y que comamos un pan de dolores, pues con su amado dará Dios el sueño. He aquí herencia del Señor son nuestros hijos y cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llena su aljaba de ellos, pues no será avergonzado cuando hablemos con los enemigos en la puerta. Y quiero terminar con la oración, que para mí es una oración muy poderosa. El Shema, para despedirnos en esta noche. Yo no soy hebreo, no soy judío, no nací en Israel, pero sí nací en Cristo. Y el Shema es una de las oraciones que mi Señor Jesús hacía, no por tradición, no por rito, sino porque le cree a esa palabra. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y 5 dice: oye Israel al Señor, tu Dios. El Señor uno es. Ama al Señor con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esta era la oración que hacía mi Padre, que hacía mi Señor Jesús aquí en la tierra, que mi Padre Celestial le daba a Jesús, el Shema. Esta oración para muchos quizás se volvió matutina, algo, pero en esta oración yo he entendido cosas y lo he hecho con mi familia y he visto unos cambios poderosos. Por eso quiero despedirme diciendo como dice el Salmo 3. Yo me acosté, dormí y desperté, porque el Señor me sustentaba. Que el Señor Jesucristo nos continúe fortaleciendo y que la paz que sobrepasa todo entendimiento inunde su corazón. Bendiciones, muy buenas noches. Muchas gracias por permitirnos llegar a su corazón con esta enseñanza y que sea de mucha edificación para tu vida. Regálanos un like y comparte este video, suscríbete para que estés enterado cuando subamos un nuevo video o realicemos alguna transmisión en vivo, y así recibirás las notificaciones, activando la campanita.